Muchas gracias. Brevemente agradecer a Lex Academy en Perú por la invitación que nuevamente nos ha otorgado para poder conversar algunos temas sobre el derecho. En esta oportunidad no vamos a abocarnos a lo que es el derecho procesal, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mucho al respecto. Ahora vamos a tocar un tema sustancial, y un tema sustancial que tiene mucho que ver con la vida diaria en la cual nos toca vivir. Y hablamos pues de la famosa petición de herencia. Para ello es necesario que previamente nosotros conozcamos algunos conceptos básicos generales, ¿no? O unos conceptos básicos como qué entendemos nosotros por sucesión, una acepción genérica, todo lo que es la transmisión patrimonial luego de la muerte de una persona. Y una acepción restringida sería una transmisión mortis causa, esta es dada por Rómulo Elanata. Sucesión hereditaria es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de los que resulten ser sus sucesores. El derecho sucesorio es la ciencia jurídica que se ocupa de regular el fenómeno desde el momento mismo en que ocurre el deceso de una persona, pues aquí se abrirá la sucesión, para luego establecer pues la convocatoria de los sucesores, que puede ser por voluntad del causante o la ley. Posteriormente se van a fijar las reglas correspondientes por la renuncia y todo lo demás que viene dentro de lo que es el derecho sucesorio. El verbo latino sucedere viene del verbo latino sucedere, del sustantivo sucesio, entrar una persona en lugar de otra. Las características generales de un proceso sucesorio de la sucesión hereditaria es pues que participa de las características del derecho real y obligacional. ¿Por qué del derecho real y obligacional? Porque justamente dentro del derecho sucesorio lo que vamos a ver es la transmisión de los bienes del causante a favor de sus herederos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, desde el momento en que hablamos de bienes, ya entramos a lo que es el campo del derecho real. Y obligaciones, porque también la transmisión no solo se da de los bienes, sino también de los derechos y obligaciones del causante. ¿Qué quiere decir? Que no solo se transmite los bienes, sino también cualquier tipo de obligación que haya tenido el causante en vida. Lógicamente que está regida por el principio intra vires hereditatis, que quiere decir de que solo va a estar limitado hasta donde alcance el patrimonio de cuyos o en cualquier caso de la persona que ha fallecido. Luego tenemos que constituye un modo derivado de adquirir la propiedad. ¿Por qué es un modo derivado de adquirir la propiedad? Porque lógicamente nosotros vamos a suceder a nuestros padres. Nuestros padres van a ser los primeros titulares del bien y nosotros vamos a adquirir de forma derivada a través de lo que es la sucesión. Es un modo de adquirir a título gratuito. La herencia nosotros no lo pagamos. No pagamos por ser herederos. Anteriormente estaba grabado con una tasa a las sucesiones, pero ahora no, es completamente gratuito. Asumimos el derecho de propiedad de los bienes de nuestros padres porque sin pago alguno, porque simplemente son nuestros padres. Se trata de una sucesión mortis causa, porque nosotros vamos a adquirir el derecho de nuestros padres una vez que ellos fallezcan, no cuando ellos están vivos, sino cuando ellos fallezcan. Entonces, se va a regir sus bienes y sus derechos a través de lo que es luego de su fallecimiento, luego de su deceso. Se den los bienes del difunto y no en la persona. Nosotros no vamos a heredar la persona dentro padre, no vamos a heredar sus títulos, sus honores, etcétera, sino lo que nosotros vamos a heredar va a ser los bienes de nuestros padres. Llámese carros, llámese inmuebles, bueno, todo aquello que nosotros conocemos por bienes. Además, claro está, de las obligaciones que nos va a corresponder asumir hasta donde pueda alcanzar la herencia. ¿Cuáles van a ser los elementos de la sucesión? Tenemos al causante, que va a ser nuestro padre o nuestra madre. Luego tenemos los sucesores, que vamos a ser nosotros, aquellos que tenemos vocación hereditaria, y la herencia, aquello que nuestros padres nos van a dejar post-mortem, o después de su muerte. La sucesión va a tener diferentes clases. Tenemos la sucesión testamentaria,
que va a ser a través de los testamentos, que vamos a recordarlo más luego, la legal, que va a ser la establecida por la sucesión intestada, y la mixta, ¿no? Que va a ser una parte en lo que va a estar contenido en testamento y una parte que no va a estar considerada en el testamento, entonces va a ser necesario realizar lo que es una sucesión intestada. ¿Qué es la transmisión sucesoria? Pues el Código Civil peruano ha establecido con mediana claridad qué es la transmisión del patrimonio del causante hacia sus sucesores. Se produce desde el instante mismo de la muerte de aquel. Entonces, vamos a hablar de una transmisión sucesoria cuando uno de nuestros progenitores va a fallecer. Entonces, recién a partir de su muerte, vamos a llamar la apertura de la sucesión, a partir de cuyo momento nosotros podemos ser herederos y vamos a adquirir los derechos de nuestro causante, en este caso de nuestros padres. Recordemos que dentro de nuestro derecho civil tenemos dos formas de transmisión de la propiedad. La transmisión intravires o entre vivos, ¿no? Y lo que corresponde a la transmisión mortis causa, cuando se trata de lo que es la sucesión. Y prácticamente la transmisión sucesoria está dentro de lo que es la transmisión mortis causa. ¿Qué es la herencia? Es el patrimonio que está constituido por bienes, derechos y obligaciones de una persona. No solo son los bienes, también son los derechos y también están las obligaciones. Bienes, sabemos que por derechos reales es todo aquello que se pueda percibir, todo aquello que está valorizado económicamente, un vehículo, una casa, etc. Derechos, los derechos de autor, por ejemplo. Obligaciones, todo aquello lo que se ha comprometido nuestros padres, entonces nosotros también tenemos que asumir. Pero recuerden, hasta donde alcanza la herencia que nos van a dejar. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no asumimos las obligaciones de nuestros progenitores con nuestros bienes, sino asumimos las obligaciones de nuestros progenitores con los bienes que nos han dejado. ¿Qué son bienes, derechos y obligaciones? Los bienes son los elementos materiales y inmateriales con que cuenta una persona. Los derechos permiten a la persona ejercer una facultad, los préstamos que tengan concedido en favor, las hipotecas. Las obligaciones son responsabilidades de las que se obligó nuestro causante. ¿Qué es la legítima? La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Hay mucha confusión en esta situación de la legítima, o en lo que se dispone respecto a la legítima. Se dice pues que por la legítima nuestros padres no podrían disponer de todos sus bienes, ¿no? Cuando existen herederos forzosos. Y hablamos de la porción de la legítima, que es un tercio de la herencia. Prácticamente sobre un tercio de la propiedad, nuestros padres no pueden, o 2/3 de la propiedad, nuestros padres no pueden disponer libremente, ya que tienen herederos forzosos. Pero ojo, esa disposición de la imposibilidad de disponer libremente por nuestro testador es en testamento. Cuando nuestros padres, nuestros progenitores van a otorgar un testamento, no pueden otorgar a favor de otras personas más del tercio de libre disponibilidad que tengan por testamento. Sin embargo, si se trata de actos jurídicos intervivos, o sea, cuando ellos están vivos, ellos pueden disponer del 100% de su propiedad. Ojo, esta imposibilidad de disposición del bien no es sobre todo el patrimonio o es una prohibición general, sino es únicamente una prohibición para lo que es el testamento, más no dentro de lo que corresponde a los actos intervivos. ¿Quiénes tienen derecho a la herencia? En primer orden, los hijos y demás descendientes. O descendientes llamamos a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros padres, a nuestros hermanos. En segundo orden, los padres y demás ascendientes, los padres de nuestros padres. En tercer orden, el cónyuge. Pero ojo, en el caso del cónyuge, hereda en 3 órdenes, en el primer, segundo y tercer orden. En el primer orden, en concurrencia con los hijos, en el segundo y demás descendientes, en el segundo orden, en concurrencia con los padres y con otros ascendientes. O sea, va a concurrir nuestro cónyuge, tanto como heredera junto con sus hijos y heredera junto con los padres del causante en caso de que no tenga hijos. Y luego de ello, dentro de ello también debemos considerar que la modificación establecida en la ley para que las personas que están en una unión de hecho puedan también heredar. Eso es también la persona
sobreviviente, el integrante sobreviviente de una unión de hecho, también va a heredar. En cuarto y quinto y sexto órdenes están los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. Ojo que la herencia siempre se da por consanguinidad, no colateralidad. Es decir, hermanos entre sí, tíos y sobrinos, primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, etc. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el más remoto va a excluir, o el más próximo va a excluir al más remoto. ¿Qué quiere decir? Si es que hay hijos, no puede haber, no pueden heredar los ascendientes. Si es que no hay hijos, recién heredan los ascendientes. Si es que no hay tíos, entonces los primos. Si es que no hay primos, entonces los sobrinos y así sucesivamente. Entonces, el más próximo a nuestra línea sucesoria es que va a excluir al más remoto. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Son los herederos forzosos. Muchas veces en el código nos dicen los herederos forzosos, pero muchas veces no entendemos a qué se refiere como heredero forzoso. Herederos forzosos son los hijos, los ascendientes y el cónyuge. El testador que no tenga herederos forzosos puede instituir uno o más herederos voluntarios. ¿Por qué se denomina herederos voluntarios? Porque es de la voluntad del testador. El testador es el que va a designar quiénes lo van a heredar, ¿no? Y qué parte, sobre qué parte de la herencia puede asignar a cada uno de ellos. Entonces, por ahí es que los herederos forzosos son los que establece la ley, quienes tienen que heredar sí o sí. Y los herederos voluntarios son aquellos que el testador va a designar. ¿Todos tienen derecho a la herencia en forma conjunta? No. Como les había mencionado anteriormente, los familiares antes mencionados no tienen derecho a la herencia en forma conjunta. Los parientes del primer orden van a excluir a los del segundo orden y así sucesivamente. Los más próximos en grado van a excluir a los más remotos. ¿Qué ocurre si alguno de los herederos ha fallecido, renuncia a la herencia o ha sido desheredado? Entonces ahí se da lo que se llama la representación. Si algún descendiente, el causante, un hijo, tiene derecho a entrar en lugar de grado de su propio descendiente, es decir, que en este caso el nieto. O sea, si nuestro padre nos hereda y nosotros renunciamos a la herencia, entonces que no es que esa herencia se va a perder, sino que esa herencia va a pasar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por la institución de la representación. ¿Cómo se instituye o designa a los herederos? Los herederos son instituidos mediante testamento, cuyas disposiciones deben cumplir con las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos. Por el testamento, una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Entonces, ¿qué quiere decir? Por testamento es que nosotros vamos a ser instituidos herederos. Si es que no hay testamento, entonces va a ser ya una forma legal de poder establecer la sucesión correspondiente a través de lo que es el proceso de sucesión intestada. Entonces, en este caso va a ser la forma de la institución de heredero. ¿Por qué se dice dentro de los límites de la ley? Porque la ley va a establecer, como habíamos visto anteriormente, quiénes van a ser en primer orden, quiénes en segundo orden, quiénes en tercer orden, y así sucesivamente. Y también va a establecer en qué cuantificación va a heredar cada uno de ellos. Lo que anteriormente, por ejemplo, en el Código Civil de 1936, lo que existía era que, si bien es cierto, eran los hijos del causante, sin embargo, el hijo legítimo heredaba el doble del hijo ilegítimo. En este caso, ya los hijos heredan por igual. ¿Puede un heredero forzoso ser obviado en un testamento, en una sucesión intestada? Sí. Y justamente por eso es lo que el Código Civil, el legislador, ha establecido la famosa pretensión de lo que se denomina la petición de herencia. En los hechos se presentan innumerables casos en los cuales se produce la preterición de algún heredero forzoso. Cuando decimos preterición, estamos refiriéndonos a olvidar. Puede ser ese olvido voluntario o involuntario. Nuestro padre
Se olvidó momentáneamente que somos sus hijos y simplemente no nos considera en el testamento. Pero tampoco nos deshereda y tampoco nos declara indignidad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente se olvidó de nosotros. Cuando sucede ello, es que nosotros podemos recurrir a la petición de herencia con el fin de lograr de que ser considerados dentro de la sucesión de nuestro padre. Pues, ¿por qué? Porque nosotros somos herederos forzosos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí o sí tenemos que ingresar a la sucesión de nuestros padres. ¿Cómo es la sucesión testamentaria? En la sucesión testamentaria siempre se va a dar por el testamento, o siempre por testamento. ¿Cuáles van a ser los caracteres del testamento? Es un acto jurídico sui generis. ¿Por qué? Porque es otorgado por una persona viva para regir sus bienes para después de su muerte. Personalísimo, porque solo y únicamente nuestro padre es el titular del derecho, es el que puede heredar a sus hijos o a sus herederos forzosos. Es unilateral, porque solo y únicamente es hecho por el causante. Es revocable. Esa es la diferencia con un acto jurídico natural, con un acto jurídico general. En el acto jurídico general no puede ser revocable, sino puede ser anulable, puede ser nulificado, puede ser declarado ineficacia. En este caso, puede ser revocado. Una, dos, tres veces, infinidad de veces. Cuantas veces quiera el testador, puede revocar su testamento. Puede cambiar la forma de distribución de los bienes. Puede cambiar a qué heredero puede mejorar o no, etcétera. O sea, hay la posibilidad de revocar el testamento. Pueden instituir a un heredero y luego declararlo, desheredarlo e instituir a otro heredero. Entonces, para ello tiene que revocar el testamento anterior. Es solemne, porque cada uno de los testamentos tiene sus características propias, ya sea el hológrafo, ya sea el por escritura pública, el cerrado, tiene sus características propias. Y el incumplimiento de una de estas características genera su nulidad. Pero también hay la posibilidad de una conversión del testamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se puede otorgar un testamento por escritura pública, pero este puede tener las características de otro testamento, entonces se convierte en ese testamento. Se otorgó una escritura pública sin que el notario haya participado. Puede considerarse un testamento cerrado. O se otorgó un testamento cerrado sin las características correspondientes de puño y letra del testador. Entonces puede convertirse en testamento hológrafo, ¿no? Sin embargo, cada uno de los testamentos tiene sus solemnidades que deben ser cumplidas. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Porque no solo es la institución de herederos, sino también la disposición de los bienes, la disposición de sus obligaciones, etc. Es un acto mortis causa. ¿Qué quiere decir? Que va a tener efectos para después del deceso, del fallecimiento del causante. Dentro de este testamento puede haber causales de desheredación del cónyuge. Puede desheredar al cónyuge, puede desheredar a cualquiera de los herederos forzosos. Puede desheredar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a mejorar a otro o va a instituir otros herederos correspondientes. El artículo 686 señala que por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión. ¿Por qué dice bienes total o parcialmente? Porque hemos visto una suerte de sucesión mixta, en la cual si no se dispone totalmente los bienes, entonces necesitamos hacer una sucesión intestada sobre los bienes pendientes de distribución. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ello. Por ejemplo, un carácter no patrimonial, el respeto mutuo entre todos los descendientes, entre todos los hijos. Es una declaración de última voluntad, precisamente acto de disposición de bienes para cuando el otorgante haya fallecido. Prácticamente ese es el testamento, otorgado única y exclusivamente por nuestros padres o por nuestros causantes. ¿Cuáles son las formalidades del testamento? Va a depender de qué tipo de testamento es, pero todos deben cumplir estas formalidades generales. La forma escrita, todos los testamentos tienen que ser escritos, no pueden ser verbales, no puedo ir ante el juez de paz o ante el notario a decir, voy a dictarle mi testamento, no,
tiene que ser escrito por el testador. La fecha de su otorgamiento, necesarísimo. ¿Por qué? Porque puede existir 2 o 3 testamentos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No se va a saber cuál de ellos va a tener vigencia. Entonces, el más próximo también va a excluir al más remoto. O sea, que quiere decir que el más reciente es el que va a excluir al más antiguo, por cuestiones prácticamente de regir, ¿no? Posteriormente al fallecimiento de otro causante, sus bienes. Necesariamente el nombre del testador y su firma. Si no sabe firmar, 2 testigos y solo por escritura pública. Las formalidades específicas de cada uno de los testamentos no pueden aplicarse a las otras. O sea, las características de un testamento o, por decir cerrado, yo no lo puedo obligar para el hológrafo o para la escritura pública. ¿Por qué? Cada una de ellas tiene sus propias características. La solemnidad significa en derecho un conjunto de formalidades que deben cumplirse bajo pena de nulidad. O sea, si yo no cumplo los requisitos establecidos en la ley, prácticamente ese acto jurídico es nulo. En el caso del testamento es un acto ab solemnitatem, que quiere decir de que tiene requisitos especiales que deben ser cumplidos necesariamente. Y estos requisitos van a estar establecidos en la ley. En nuestro Código Civil, por ejemplo, regula 5 tipos de testamentos. Los clasifica en testamentos ordinarios y en testamentos extraordinarios. Los ordinarios están la escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Y en el extraordinario, el militar y marítimo. ¿A qué se refiere cada uno de estos? El de escritura pública es conocido también como testamento auténtico, nuncupativo, público o abierto. Es el que se otorga personalmente por el testador en presencia de 2 testigos ante un notario que lo escribe en su registro. O sea, no es que yo voy a hacer una minuta y lo voy a mandar al notario, sino que el testador tiene que presentarse ante el notario en compañía de 2 testigos y va a dictar su testamento al notario, que lo va a escribir en su libro correspondiente a testamento. Por ahí es que si nosotros pedimos, por ejemplo, una copia certificada de un testamento, el testamento generalmente va a estar a manuscrito. Para el conocimiento de este instituto, así como para el de los impedimentos del notario y testigo, también debe regirse, aparte de la legislación civil, debe complementarse con la legislación notarial. ¿Para qué? Para ver los impedimentos del notario, de los testigos, etcétera, para poder ver si es que pueden participar o no pueden participar. El testamento cerrado se trata de la voluntad del testador consignada en un papel, el cual se introduce en un sobre en el que se cierra. En este caso, puede utilizarse cualquier medio mecánico. Puede ser máquina de escribir, puede ser computadora, puede ser de puño del testador, etc., ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Este testamento redactado por el testador va a ser introducido en un sobre. Y en presencia de 2 testigos, va a entregar al notario y le va a decir: señor notario, este sobre contiene mi última voluntad, o este sobre contiene mi testamento. El notario va a hacer el acta correspondiente en el sobre entregado por el testador y va a ser firmado por el testador, los 2 testigos y el notario. Y esto va a ser guardado. O puede ser inclusive comunicado a registros públicos, etcétera, que hay un testamento cerrado en tal notaría o cual notaría. Inmediatamente ya se tiene el testamento cerrado correspondiente. Inclusive cualquiera de los herederos o cualquier otra persona, generalmente el albacea, tiene conocimiento de la existencia de este testamento, entonces solicita su apertura judicial una vez que el testador haya fallecido. El testamento hológrafo es aquel otorgado en documento privado, íntegramente manuscrito, fechado y firmado por el propio testador. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene que ser redactado de puño y letra por el testador. Tiene que ser redactado, por eso dice manuscrito, en forma privada. Tiene que tener fecha y tiene que estar firmada por el testador en cada una de las páginas. Esta clase de testamento se diferencia de los anteriores en que es otorgado en privado. No hay la participación del notario. Recordemos, en la escritura pública, ante el notario en presencia de 2 testigos. El cerrado, un sobre cerrado en presencia de 2 testigos
entregado al notario. Es muy distinto a lo que corresponde al testamento hológrafo. El testamento militar es el acto jurídico que pueden otorgar determinadas personas en circunstancias especiales. Reemplaza al testamento por escritura pública y al cerrado. No así al hológrafo, que se puede otorgar en cualquier ocasión. Puede ser otorgado por los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Si, por ejemplo, estamos en una cuestión de guerra o estamos en movimiento en otro lugar, ¿no? En servicios militares correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que nosotros no podemos recurrir ante un notario o no podemos tener un testigo, dos testigos a la mano para poder realizar ya sea nuestro testamento o ya sea nuestro testamento, ya sea por escritura pública o ya sea en forma cerrada. Si no, vamos a tener que hacerlo frente a la persona encargada de estos testamentos militares, ¿no? Que va a ser designado desde el momento en que nosotros partimos. El testamento marítimo es aquel que puede ser otorgado por los navegantes durante la travesía acuática, pudiendo ser marítimo, fluvial o lacustre. Estamos hablando del mar, de los ríos o de los lagos. Estos testamentos pueden ser otorgados por jefes, oficiales, tripulantes o cualquier otra persona que se haya embarcada en una nave, sea esta de guerra o mercante, bandera peruana necesariamente. O también un barco dedicado a faenas industriales, fines científicos, etcétera. Y este se otorga ante el capitán de la nave o ante quien estuviese al mando. O no podría ser extendido por embarcaciones de recreo, por ejemplo, de remolcadores o chatas, ¿no? Sino necesariamente tiene que ser en aquellas embarcaciones que van a demorar tiempo, ya sea en alta mar, ya sea en el río o en el lago. ¿No? Pero ¿cuál va a ser la característica de esto? Que llegado a un puerto, tiene que ser entregado al notario correspondiente para que sea elevado, estructurado en las actas correspondientes, para que tenga validez. Eso es únicamente para recordar. Y ahora vamos a ver lo que es la sucesión intestada. Si fallece una persona y no ha dejado testamento, entonces se debe realizar el trámite de sucesión intestada o la famosa sucesión legal. Para ello se debe recurrir al Código Civil y al Código Procesal Civil. ¿No? ¿Para qué? Para que se pueda determinar quiénes son los herederos, cómo se va a repartir la herencia y cómo. ¿No? Y estar pues el causante, si está casado o en una unión de hecho, también va a introducirse dentro de lo que es el testamento, como habíamos señalado anteriormente. Hay dos vías para hacer el trámite de la sucesión intestada. Tenemos la vía notarial, que se da a través de la ley 26.662 de competencia notarial, ¿no? En la cual se va a desarrollar el trámite de la sucesión intestada correspondiente. Se va a iniciar con una solicitud que debe ser presentada a cualquiera de los notarios que haya y también tiene que ser notificada a cualquiera de los que tengan derecho a suceder. Los requisitos van a ser el nombre del causante, la copia certificada de la partida de función o declaración judicial de muerte del causante. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o herederos o documento público que contenga el reconocimiento de declaración judicial de paternidad. Partida de matrimonio, inscripción en el registro personal de la declaración de unión de hecho, la relación de bienes conocidos y el certificado negativo de testamento u otro proceso de sucesión. Doctor, disculpe, su audio sea... Ahora, por favor. ¿Quién me silencia? ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me han silenciado creo por ahí? Bueno, les decía que los requisitos para poder realizar el trámite correspondiente para la sucesión notarial es el nombre del causante, la copia certificada de la partida de función, declaración judicial, copia de la partida de nacimiento de los que se crean con derecho a heredar, la partida de matrimonio, inscripción de unión de hecho de las parejas, la relación de los bienes conocidos y el certificado negativo de testamento u otro proceso de sucesión intestada entregada por SUNAT. Entonces, estos van a ser los requisitos en la vía notarial y casi similar van a ser los mismos requisitos para lo que es la vía judicial. Y ello se va a tramitar a través del proceso no contencioso a partir del artículo 840-30 del Código Procesal. Igual que en la vía notarial, se tienen que presentar los mismos documentos, se tiene que señalar quiénes tienen vocación hereditaria, etc. Entonces,
Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia más se ve por la cuestión de tiempo. Un proceso notarial, un procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial aproximadamente nos va a demandar un par de meses, pero en la vía judicial nos va a demandar por lo menos unos 6 meses. ¿Y ello por qué? Porque pues la solicitud la vamos a presentar ante el juez la va a calificar, va a notificar, va a ordenar las publicaciones, etcétera. Aproximadamente 6 meses va a demorar una sucesión en la vía judicial. Pero ante el notario no, el notario va a estar abocado únicamente a él. Es más, nosotros presentamos los documentos ante el notario de manera inmediata, en el día o al día siguiente, nos va a dar los extractos de publicación edistal y inmediatamente salen las publicaciones, se devuelve al notario, se espera 30 días, inmediatamente sale el protocolo notario. Aproximadamente aproximadamente 2 meses, un mes y medio, 2 meses. En el caso del judicial, la demanda tiene que ser notificada a los presuntos herederos para que ellos se presenten si tienen vocación hereditaria. Ordena que la solicitud sea publicada en 2 diarios, siendo uno el diario oficial, y dentro de los 30 días calendarios, ¿no?, contados desde esta publicación, si se considera heredero, puede presentarse cualquiera al proceso. Posteriormente, el juez resolverá tomando en cuenta lo probado. Y consentir y ejecutar esta resolución debe ser inscrita en SUNAT. Entonces, por ese trámite, por esa demora, es que generalmente a unos 6 meses. Pues bien, ¿qué es la petición de herencia? Nuestro tema en sí. Este es el tema que nosotros debemos tratar. El artículo 664 nos dice, el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes, que considera que le pertenecen y se dirige contra quien los posea, en todo o en parte, a título sucesorio. Ojo con esto, para excluirlo o para concurrir con él. Hace un momento habíamos hablado de la famosa preterición de la herencia. Pues bien, puede darse de que nosotros podemos ser olvidados en el testamento por nuestro causante. Nuestro causante no nos identificó en el testamento, no dijo que nosotros éramos su heredero. Entonces está habiendo una suerte de preterición de heredero. Luego también puede darse el hecho de que en la sucesión intestada, uno de nuestros coherederos no nos considera en la sucesión intestada, lo que normalmente sucede. Entonces también hemos sido preteridos. Cuando se trata de esta preterición, es que nosotros vamos a recurrir ante el órgano jurisdiccional a solicitar una petición de herencia. Pero no solo ello, sino que la vamos a dirigir en contra de quien los posee, ya sea en todo o en parte. Pero tiene que poseerlo a título sucesorio. O sea, ¿qué quiere decir? De que debe ser un coheredero. Debe ser un coheredero nuestro, el cual está poseyendo el bien sin que nosotros participemos de él, porque no hemos sido instituidos como herederos. Y ahora bien, esta petición de herencia no solo es para concurrir con el coheredero, sino también para excluir. Esta exclusión puede ser total o parcial. Total, ¿cuándo va a ser? Total va a ser cuando es un heredero aparente. O sea, es una persona que no es heredero, no es un coheredero, sino pues pudo haber falsificado sus documentos, o simplemente no es hijo de nuestro causante, no es un heredero forzoso, entonces es un heredero aparente al cual nosotros tenemos que excluir de la herencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mejor derecho para heredar. Ahora, si es nuestro hermano, es del mismo causante, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interponer la petición de herencia para concurrir con él, ¿ya? En las acciones que corresponden. Si somos 2, half and half, 50-50 para cada uno. Si somos 3, si somos 5, etcétera, para dividirnos en partes iguales la herencia. Entonces, ojo, la petición de herencia puede ser para excluir al heredero aparente o para concurrir con otro heredero forzoso. A esta pretensión se puede acumular la declaración de herederos del peticionante. Si habiéndose pronunciado una declaración judicial de herederos, considera que en ella se han preterido sus derechos. O sea, si es que se han olvidado, ya sea por testamento o sucesión intestada, voy a hacer la acción de petición de herencia, pero tengo que acumular con lo que es la declaración de herederos. Pero ojito a esto. Para que yo pueda realizar la petición de herencia, tengo que ser heredero. Si yo no soy heredero, entonces lógicamente que no puedo hacer la petición de herencia.
¿Cómo es que el artículo 664 dice que podemos acumular la petición en la declaración de heredero? Tendría que ser al revés. Tendríamos que tener nuestra pretensión principal, la declaración de herederos, y como consecuencia de ella, la petición de herencia. Entonces, la pretensión tendría que ser: solicito a su despacho se sirva declararme heredero de plano de tal, y por ende, se me otorgue la herencia que me corresponde. Pero el código lo considera en forma distinta, como petición de herencia, en la cual podemos, dice, solicitar la declaración de herederos. Las pretensiones que se refieren a este artículo son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener un plazo determinado para poder ser interpuestas, sino es indeterminado. Sabemos que los bienes, cuando vienen de la sucesión hereditaria, entonces estos bienes son pues prácticamente imprescriptibles. La herencia es imprescriptible. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la petición de herencia? ¿Es un derecho real? ¿Por qué es un derecho real? Porque persiguen los bienes, sean estos bienes muebles o sean bienes inmuebles. Por eso es real. Es personal, porque corresponde única y exclusivamente al heredero preterido o al heredero que no se le dio la parte de la herencia que le correspondía. Mixta, tanto real como personal. Entonces son teorías que nos van a explicar la naturaleza jurídica de lo que es la petición de herencia. Situaciones reguladas en el artículo 664. Tenemos una acción estrictamente petitoria. Hemos sido declarados herederos, pero no se han identificado los bienes sobre los cuales vamos a heredar. Y nuestro coheredero está ocupando todos esos bienes o está haciendo uso de esos bienes. Entonces, únicamente vamos a hacer una petición de la herencia. Vamos a decir: esa herencia me corresponde también, por lo tanto, solicito concurrir con él y dividirnos en partes iguales. La otra situación es una acción petitoria y, consiguientemente, toma excepcional de bienes. O sea, si es que yo voy a hacer una petición de herencia, no va a ser una sola semántica declaración judicial, sino que además lo que yo trato de hacer con esta petición de herencia es no solo concurrir con el heredero o con mi coheredero o excluirlo, sino también tomar posesión de los bienes que me corresponden. Entonces, por ahí es que es una acción petitoria y la toma de los bienes. En caso de esto, generalmente se va a dar, por ejemplo, en el caso de que nosotros excluyamos al heredero aparente, en cuyo caso nosotros vamos a tener que entrar, en vez de ser heredero, dentro de lo que es la masa hereditaria. Y la tercera es que la petición de herencia y caducidad de cláusulas testamentarias por preterición. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo interponer la petición de herencia porque alguna cláusula testamentaria ha caducado, como es prácticamente la institución de heredero. Similar al caso anterior. Hemos sido preteridos y una persona distinta ha sido declarada heredera en vez de nosotros. Entonces, dentro de lo que es el testamento, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es prácticamente excluir a ese heredero aparente o concurrir con ese heredero aparente. Entonces, lógicamente, si es que nosotros vamos a excluir o vamos a concurrir, ¿qué va a suceder con la cláusula de institución de heredero? Va a suceder que esta va a caducar automáticamente. Dentro de lo que es el derecho de sucesiones, vamos a hablar de caducidad, el hecho de quedar sin efecto una determinada cláusula testamentaria. Entonces, por ahí es que posiblemente no se esté entendiendo caducidad, ¿no? Pero la caducidad es la extinción de derechos. No estamos refiriéndonos a la caducidad como extinción de derechos, sino estamos hablando de la caducidad como extinción de una cláusula testamentaria, cambio de una cláusula testamentaria, nulidad de una cláusula testamentaria, dentro de lo que es el derecho sucesorio. La petición de herencia puede ocurrir que la persona que se encuentra en posesión de los bienes hereditarios lo esté a título de heredero que provenga del mismo causante, o sea, nuestro hermano, nuestro coheredero. O sea, que el poseedor resulta ser otro coheredero, igual que nosotros. En estos casos, el derecho del heredero o la eventual acción judicial que puede ejercitarse para concurrir con él, que está en posesión, o para excluir. Si tuviera mejor derecho, se denomina acción de petición de herencia.
Habíamos visto en lo que es la sucesión en general, de que esta sucesión en general está establecida, cuando se trata sobre todo de sucesión legal, está establecida por órdenes hereditarias. Ya habíamos dicho que el más próximo excluye al más remoto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, o si nuestros bienes, los bienes de nuestros padres, de nuestro causante, está siendo usado por nuestro tío, petición de herencia. Si los bienes que nosotros tenemos está siendo utilizado o petición de herencia para excluir. Si los bienes están siendo utilizados por nuestro hermano o nuestra madre o nuestro padre en cualquier situación, entonces, petición de herencia. ¿Para qué? Para concluir con él. Si es que los bienes están siendo utilizados por un tercero, ajeno a la masa hereditaria, entonces allí ya no es petición de herencia, sino reivindicación de la herencia. Entonces son dos temas completamente distintos. Petición de herencia contra un heredero o un heredero aparente, a título sucesorio. Reivindicación de herencia contra un tercero que posee los bienes sin tener título sucesorio. Llámese por compraventa, por ocupación precaria, por cualquier situación. Entonces, ahí estamos hablando de una reivindicación de herencia. Es decir, que la acción de concurrir o excluir a los herederos en la petición de herencia se plantea cuando hay herederos con intereses contrapuestos o concurrentes, necesariamente. En el primer caso, el demandado es un coheredero. En el segundo, un heredero o legatario aparente. ¿Quiénes son los legatarios? Los legatarios también van a ser herederos voluntarios a través de los cuales nuestro padre le va a otorgar vía testamento cierta liberalidad a su favor. Habíamos hablado de que nuestros padres no podían disponer de la porción de legítima, pero aparte de la porción de legítima, también tenemos pues lo que corresponde la porción de libre disponibilidad. Sus dos terceras partes que corresponde a la legítima y una tercera parte que es lo que corresponde a la libre disposición del testador. Esta tercera parte de libre disponibilidad del testador puede ser otorgado a cualquier persona, sea hijo, sea hijo o no. Puede ser un tercero, un ahijado, un compadre, a cualquier persona. Entonces, a esa persona que es ajena al tronco común de nuestro causante, es que se va a denominar legatario, que va a ser beneficiado con un bien de la masa hereditaria. Entonces, la petición de herencia también puede ser dirigida en contra de un legatario aparente, o sea, de una persona que aparentemente está tomando la cuestión de la herencia sin haber tenido autorización para ello. Entonces, por ahí es que puede ser para concurrir o para excluir. A la luz de nuestra legislación, debemos entender por la acción petitoria de herencia como la que corresponde al heredero que no posee los bienes que le pertenecen y se dirige contra quien los posee, en todo o en parte, a título de heredero para excluir o concluir con él. Es lo mismo. En la casación 2442-2003 de Guaura, se ha señalado, para interponer una demanda de petición de herencia, la parte actora estará legitimada para reclamar dicho derecho única y exclusivamente si tiene la calidad de heredero. ¿Qué quiere decir? Si yo no soy heredero, no puedo reclamar, no puedo realizar la petición de herencia. Entonces, y considero que me pertenecen los bienes, entonces tendré que realizar otro tipo de proceso, no necesariamente la petición de herencia. En el estado de convivencia, que en modo alguno le confiera, esto era antes de que se le regule pues el estado de convivencia también como derechos hereditarios, ¿no? Pues en este caso se ha rechazado la demanda por improcedente cuando fue demandado por una conviviente, ¿no? Por un estado de convivencia. Entonces la sala en el año 2003 rechazó la petición de herencia porque la conviviente no tenía derecho a heredar. La petición de herencia es el derecho que le corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen y se dirige contra quien los posea en todo o parte a títulos sucesorios. No se olviden, testamento, declaración de heredero. Va a funcionar si es que somos preferencias en el testamento o en la declaración de heredero. Para excluirlo o para concurrir con él, esta pretensión se tramita ante el Poder Judicial como proceso de conocimiento. A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior puede acumularse la declaración de herederos del peticionante si es que se ha pronunciado ya la declaración de herederos.
¿Hay un plazo para interponerla? No, es imprescriptible. En la casación 2792 se ha reconocido este derecho. El Código Civil señala expresamente como pretensiones imprescriptibles no solo la acción petitoria de herencia, sino la acción reivindicatoria y la acción de partición. ¿Qué documentos necesito para presentar mi demanda ante el Poder Judicial? Entre la documentación necesaria para iniciar la petición de herencia, necesariamente la partida de nacimiento con la cual se prueba el entroncamiento entre el causante y el solicitante. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la partida de nacimiento tengo que estar debidamente reconocido por mi padre o por mi madre, o sea, por el causante. Tengo que estar reconocido por el causante. Si no estoy reconocido por el causante, ¿qué hago? Entonces tendré que hacer previamente una afiliación extramatrimonial. ¿Para qué? Para poder acreditar mi derecho o mi entroncamiento con el causante. Entonces, posteriormente a ello, recién tendré que hacer mi petición de herencia. Si no hay la firma de nuestro causante, nuestro certificado de nacimiento, o no hemos sido reconocidos, simplemente es inviable la petición de herencia. Cuidado que resbalen en ello. Luego tenemos que presentar la partida electrónica de la sucesión intestada o del testamento, en donde se aprecie que hemos sido excluidos, en la que se aprecie que hemos sido preteridos, porque justamente esa partida electrónica es la que vamos a rectificar una vez que se dicte la sentencia correspondiente. Además de ello, tenemos que presentar la partida electrónica de los bienes, muebles y o inmuebles pertenecientes a la masa hereditaria. Y otras pruebas que acrediten el derecho para concurrir o sustituir al heredero aparente. Sí sé que van a haber algunas preguntitas, por favor. Les voy a pedir que me esperen un momentito, termino la exposición y les doy pase a las preguntas, por favor. Vi a una señorita que levantó la mano. Tengan la amabilidad de esperar un momento. Posibilidad de acumular la declaración de herederos a la petición de herencia, como les había dicho, es cuestión de orden. Si hemos sido declarados herederos y no poseemos el bien, no necesitamos la declaración de herederos. Pero si vamos a necesitar la declaración de herederos, tendríamos que pedir previamente la declaración de herederos y luego recién la petición de herencia. Ahora, ¿cómo se va a tramitar? También se va a tramitar en la vía del proceso de conocimiento. Ojo, la primera declaratoria de herederos, en la cual hemos sido preteridos, se tramita en un proceso no contencioso, sea notarial o sea judicial. Pero cuando hemos sido preteridos, entonces vamos a tener que hacer en la vía ordinaria, en la cual vamos a solicitar nuestro reconocimiento como herederos de nuestro causante. Conclusiones. Entendemos por acción petitoria de herencia como aquella interpuesta por un heredero contra un coheredero para concluir con este o contra un heredero o legatario aparente para excluirlo de los bienes de la herencia. En ambos casos, el coheredero o el heredero o legatario aparente estarán en posesión de los bienes que constituyen la herencia. El demandante puede interponer conjuntamente con la acción de petición de herencia la de declaración de herederos si ha sido excluido. La imprescriptibilidad de la acción petitoria solo se dará cuando lo que se busca sea la concurrencia con el coheredero, pero cuando lo que se persiga sea la exclusión del heredero o legatario, podría darse la posibilidad de que el tercero haya adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, en la cual, al igual que la prescripción reivindicatoria, podría ser inviable. Muchas gracias, señores. Espero haber llegado a ustedes. Espero haber cumplido vuestras expectativas, pero es un tema un poquito fácil, pero de mucha consideración dentro de lo que es nuestro derecho civil. Muchas gracias. Estoy atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, acá hay unas preguntas. A ver, le doy lectura, doctor, para ayudarle un poco. Bueno, dice Liliana Vizcardo, doctor, buenas tardes. ¿Qué pasa si solo un hijo se declaró heredero mediante una sucesión y vendió el bien? ¿Hay posibilidades de que no fue considerado recupere el predio, dice? Es lo que habíamos manifestado. Cuando uno de los hijos se declaró como heredero, entonces nosotros hacemos la petición de herencia porque está en posesión de él. Pero si es que el hijo, el declarado heredero, ha transferido el bien, además de la petición de herencia, nosotros tenemos que solicitar la reivindicación de la herencia. Y la reivindicación de la herencia va a proceder inclusive contra cualquier persona, registral o no registral, haya adquirido a título oneroso o a título gratuito. ¿No? Esa es la gran diferencia entre lo que es la reivindicación de propiedad con la reivindicación de la herencia.
Muchas gracias. Perfecto, doctor. Luego, Mabel Luna Hurtado nos pregunta, ¿se puede hacer la división y partición antes de que salga la sentencia declaratoria a los herederos forzosos? No, no, pues no, no sería viable. Si es que se hace una división y partición antes de que salga una declaratoria de herederos, pues entonces, ¿cómo es que acredito mi derecho sobre el bien? ¿Cómo acredito mi derecho de propiedad sobre el bien si todavía no he sido declarado heredero? Pues, eso no podría ser, eso es inviable. Primero tengo que ser declarado heredero, tengo que hacer mi petición de herencia y luego recién podré hacer la división y partición en partes iguales. Muchas gracias. Eh, Luego tenemos la pregunta de César Guamancisa. Doctor, buenas tardes. Dice, ¿qué procede ante una herencia que fue enajenada? Es similar a la pregunta de la señorita Liliana Vizcarro. En este caso, tendríamos que hacer lo que corresponde a una reivindicación de la herencia. Perfecto, doctor. Yo también tengo unas preguntas, pero no, después no me las grabo. Sí, sí, sí. Sí, es importante estos temas, la verdad, ya cuando uno llega a la mayoría de edad y sus padres están un poco ya de edad, ¿no? Entonces uno ahí se preocupa, justamente cuando tiene hermanos, sobre todo. Pero bueno, vamos a terminar la ponencia del día de hoy con el doctor Juan Carlos, que nos ha compartido, la verdad, un tema muy interesante para todos, así que... Agradecemos primeramente, doctor, al ilustre Colegio de Abogados del Cusco y al decano, que es el doctor May Pilar Herrado. Le enviamos un fuerte abrazo y por darnos la certificación y darnos la oportunidad también de realizar el evento. Y también a usted, doctor, por acompañarnos esta segunda vez que nos acompaña y la verdad que ha sido bastante satisfactorio la ponencia el día de hoy, muy enriquecedor. Y bueno, seguramente los compañeros también están indicando los agradecimientos a su ponencia, doctor. Algunas palabras quizá de despedida o cómo lo encontramos, si alguien desea consultarle o preguntarle más cosas. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Nuevamente estamos para servirlo siempre, para tratar de ayudarles pues, a entender lo que es el derecho y algunas ramas, sobre todo de nuestra sapiencia, como es el derecho civil y el derecho procesal civil. Bueno, me encuentran en el Face, generalmente, para poder hacer cualquier pregunta o consulta, tendríamos que analizar previamente de qué se trata y luego de eso, pues, poder coordinar, ¿no?